Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí para hacer un podcast un poco especial. Hoy vamos a hablar con Angélica de un tema para mí fascinante y que ha desaparecido. Hablo de la metafísica cristiana. Y os pueden venir nombres como pueden ser Connie Méndez, Florence Scovel, Joseph Murphy, Neville Goddard. Actualmente no hay ningún escritor que hable en estos términos o en estos conceptos. Y hoy vamos a poner quiénes fueron estos señores o señoras y por qué han desaparecido personas de ese calibre en estos tiempos modernos. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? Para que hablemos un poco de qué es la metafísica cristiana. Hay muchas personas que conocen los libros de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, de Neville Goddard, El poder de tu fortuna, Joseph Murphy, el poder de tu mente subconsciente, o de Florence Scovel, El juego de la vida, ¿no? Hay muchos autores de metafísica, ellos son los más conocidos. Hay un poco autores un poco más desconocidos, ¿no? Como Thomas Troward. Pero bueno, ¿qué es la metafísica cristiana? Pues mira, creo que la podríamos definir como una corriente espiritual que se basa principalmente en aplicar aquellos principios o los fundamentos de lo que es el cristianismo, pero prácticamente, ¿no? Para ponerlo en tu vida, para poderlo practicar en tu vida, como puede ser la meditación, visualizar, y tiene que ver cómo conectar con el poder divino que nos sustenta, ¿no? Y como bien has dicho, los autores que referías, básicamente ellos, todas sus obras se basan en eso, en interpretar esos principios. Y muchos de ellos, que supongo que saldrá a lo largo del podcast, lo hacían a través del gran libro de referencia de metafísica cristiana, que es la Biblia, que es un libro que no siempre se entiende, ¿no? Pero con estos autores sí que podemos dar un paso más allá y entender exactamente qué significa esto, que hay una conexión divina constante con nosotros, ¿no? Así que la metafísica cristiana sería cómo podemos aplicar los principios que están contenidos en esta, ¿no? Yo diría, en esta realidad, ¿no? Lo que pasa que lo que dices es verdad, ha desaparecido mucho el significado. Mm, Han desaparecido los clásicos, o sea, parece como que ahora todo tiene que ser muy rápido, y creo que es una lástima que, por ejemplo, autores como los que decías en la última, Connie Méndez, que por cierto yo la descubrí de muy joven, lo que pasa es que tampoco al principio cuando la descubrí no acababa de entenderla, pero me apasionó. Eso es algo que me pasó con Connie Méndez, que yo creé con ella también un vínculo muy especial porque todo lo que escribía decía, Dios mío, aparte utilizaba mucho las declaraciones y los decretos, ¿no? Que es algo que también se utiliza mucho en la metafísica cristiana, decretar. Así que bueno, es muy interesante que hoy podamos hablar esto, ¿no? Y que lo podamos abrir La a la verdad es que audiencia. sí, que es un tema muy interesante, ¿no? Como hemos nombrado, hay muchas figuras en este campo, como Neville Goddard, Florence Scovel o Connie Méndez. Mm. ¿Qué me puedes decir tú de algunos de ellos? A ver, yo por ejemplo, ya sabes que una de mis favoritas es Florence Scovel. Florence Scovel, de hecho, aparte ella, sus obras, los libros que escribió los basa básicamente en los principios de las escrituras. Con lo cual, ella todo lo que explica lo hace basándose en la interpretación de lo que nos dicen las escrituras, ¿no? Que hay contenidas en la Biblia. Por ejemplo, Florence Scovel, lo que más me gusta de ella es que es muy clara y además la manera suya de conectar con el público era siempre haciéndolo a través de ejemplos prácticos de personas, de cómo acudían a ella y cómo ella les explicaba realmente los conceptos, ¿no? Porque los conceptos metafísicos a veces pueden parecer como que estamos hablando de cosas paranormales o cosas. ¿Por qué? Porque fíjate qué interesante, ¿no? Y es lo que los autores como Florence o Neville Goddard o Connie Méndez, que tiene una manera de escribir muy... Connie Méndez creo que llegó mucho más también al público porque su manera de escribir era muy
muy cotidiana, era muy, muy cercana, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque ellos al final lo que te dicen es, todos estos autores, lo que te dicen es que no se trata de que tú descubras algo nuevo, sino se trata de que descubras eso dentro de ti y te enseñan cómo hacerlo. Y la manera de hacerlo está claro que tiene que ver con herramientas mentales y herramientas, por ejemplo, como la visualización o la meditación o algo interesante, y es utilizando la sugestión en tu subconsciente. Y todos los autores hablan de esto. Neville Goddard habla de sugestionar tu subconsciente, Florence Scovel, Joseph Murphy, todos ellos hablan de eso. Hablan de que al final tienes tú que dar dirección. O sea, al final lo que te están diciendo es ese poder infinito está esperando, poder divino, que le digas hacia dónde quieres que vayan, porque lo llena todo. Mm. Y Muy es lo interesante. interesante. Mm. Hay una pregunta que te quiero hacer sobre, por ejemplo, Florence Scovel, que es una autora que nosotros hablamos mucho, ¿no? Y Mm. es interesante esta pregunta, porque si nos amoldamos a los tiempos actuales, porque cuando yo escribí los libros ha avanzado todo muchísimo, en Mm. estos tiempos actuales, ¿qué ofrecerían o cómo se comunicarían a las personas para elevar su conciencia con lo divino? Bueno, yo creo que la primera cosa ya la hemos avanzado antes, ¿no? No quieras correr, ni quieras hacer atajos. Si en tu vida quieres ir por atajos y quieres correr, bueno, te estás perdiendo gran parte de lo que significa realmente que entiendas el por qué y el para qué estás aquí, ¿no? Las personas que quieren soluciones rápidas, que es lo que pasa ahora, ¿no? Que estamos viviendo en la era de la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser a través, ¿no? de este teléfono móvil, que sí, que realmente, oye, tenemos que ser justos, ¿no? Y el progreso, evidentemente, tiene que ver con el crecimiento natural de la sociedad, y el progreso no es negativo. Lo que sí que es negativo es que quieras, por ejemplo, en tu vida crecer sin caminar. Lo que considero que es negativo es que quieras en tu vida obtener resultados sin ir a por ellos. Mm, Aquí creo que es donde está lo que los clásicos, lo que yo considero que estos maestros son clásicos, es que lo que te enseñan es un estilo de vivir. Y el estilo de vivir, para mí, esto que te enseñan, no caduca. Porque para fíjate, nada. Jesús de Nazaret, que puede ser considerado el gran metafísico en realidad, ¿no? Jesús de Nazaret puede ser la figura que realmente nos demostró cómo él entendió perfectamente qué significa esto, que llevas una chispa divina contigo. Él era capaz de hacer los milagros, ¿no? Claro, y él, sus enseñanzas tenían que ver con vivir, o sea, vive al máximo, vive en mayúsculas, aprovecha este regalo que es vivir, pero entendiendo que formas parte de ese poder divino que habita en ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día estamos en una sociedad en la que nos piden que todo tenga que ser muy rápido. Yo Mm, creo que no. Yo creo que hay que progresar, hay que aceptar que el mundo está progresando, que está cambiando, que estamos avanzando. Evidentemente eso no es negativo. Lo que es negativo es que quieras ir rápido a por todo sin experimentar o perdiéndote el camino que hay que hacer. Yo creo que lo bonito es caminar. sí. Y eso me lleva a una última pregunta, ¿no? Porque acaba de decir algo interesante, pero vamos a cerrarlo el podcast con esta pregunta. Y después te voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué crees que la metafísica cristiana ha desaparecido actualmente? ¿Por qué a la gente no le interesa? ¿Por qué la gente no se conecta con Dios como antes? ¿Por qué la gente no trabaja en su mente? Yo creo que uno de los motivos puede ser también que realmente sea un poco, se ha hecho un mal uso de las enseñanzas de sabiduría divina. Yo creo que se encorsetó todo mucho en adoctrinarnos. Por ejemplo, en este caso, los que hemos vivido en culturas de tradición católica y cristiana, se nos enseñó que todo se tenía que hacer a través de un tipo de rituales y teníamos que seguir un tipo de doctrinas y pasos
muy específicos y que no te podías salir del camino, ¿no? Y la gente al final dejó de ir. Por ejemplo, a las misas, hay poca gente que va. Y yo creo que es porque al final las personas se dieron cuenta que sus dudas y sus miedos no encontraban respuesta en esas liturgias, por ejemplo. Porque estaba todo como muy... Creo que se encorsetó todo. Mm. Creo que se intentó dar un mensaje único. Y al final, ¿sabes algo que nos enseñan todos estos autores que has nombrado metafísicos? La metafísica tiene que ver con autodescubrirse. Cuando tú te lees libros de ellos, cuando te lees la Biblia o un libro de estos autores, el descubrimiento lo vas a hacer tú, vas a tener que dejarte guiar por tu intuición para ello. Y al final siento que cuando se quiso un poco encorsetar, se quiso adoctrinar, la gente se desconectó. Se Vale. desconectaron y como se desconectaron, buscaron respuestas en otros lugares o dejaron de buscarlas y se resignaron a vivir de una manera determinada, ¿no? Entonces siento que eso es lo que ha pasado. La buena noticia es que la información y la verdad sigue estando ahí. La Mm. cuestión es si quieres descubrirla o no, si quieres convertirte en un alumno de la vida o no. Y es una decisión muy individual esto, ¿no? Que cada uno decida. Sí. Hay una gran reflexión que hago con todo esto, ¿no? Indudablemente lo has definido muy bien, ¿no? Anteriormente los tiempos de la Iglesia Católica eran mucho más arraigados en la vida de las personas. La sociedad ha cambiado tanto que cada vez más la Iglesia Católica está menos alejada de la sociedad. Por lo tanto, no puede dar un conocimiento o sus, digamos, sus bases sobre Dios. Yo no soy católico para nada, ni soy evangélico, ni soy judío, no soy de ninguna religión. Pero lo que sí puedo decir es que cuando una persona se aleja de Dios, se está alejando de su esencia. Y la metafísica te trabaja a nivel mental para acercarte a lo divino. Hay pocas personas hoy en día que trabajen a nivel metafísico. Tú eres una de esas pocas personas que trabajan a nivel metafísico. Y creo que las personas deben de saber, y creo que esto es un canal ideal, de que cuando no estás conectado con lo divino, no estás conectado con tu verdadera esencia, tu yo superior, tu alma. Muchas gracias, Angélica, por este maravilloso podcast. Venga, Javier, hasta la próxima.